La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida y como no podía ser de otro modo, nuestro tema hoy es el Día de las y los Maestros, festejar y pensar. ¿Por qué eligen? ¿Por qué son maestros los maestros, maestras las maestras? ¿Qué lugar ocuparon en la sociedad y a lo largo de la historia? ¿Se trata solamente de enseñar contenidos curriculares? Maestros, maestras, artistas, músicos, le cantan a este oficio artesanal. Ser docente es ser pueblo, es ser futuro, es hacer patria día a día para que tengamos una sociedad mejor. Es entrega, acompañamiento y compromiso. Soy maestra como manta mal cosida con distintos parches y remendado muchas veces. Soy el delantal de mi mamá, soy el olor a mandarina del patio de la escuela, pensando a la escuela como lugar de esperanza para los Juanitos y Juanitas. Ser docente es aprender. Entrega. Es poder dialogar. Es pensar en el otro. Es aprender 2 veces. Es escuchar. Mucho más que enseñar. Es provocar a los alumnos a preguntarse, a cuestionar, a investigar, a buscar su camino. Es ser el puente para creer en un mundo donde quepan todos los mundos posibles. Es acompañar. Es prestar el oído. Ser paciente. Ser docente es una pasión que nace desde el corazón. Por tu trabajo yo te quiero agradecer, por todo eso que nos dieron al crecer, por entregar tu tiempo, el tiempo de aprender. Puedo recordar esos colores de la sala de jardín, el patio grande donde yo te conocí, tu guardapolvo blanco, el pizarrón. Y lo que pasa se queda prendido en el corazón. Recuerdos de la escuela, pasar de grado, quedarme en tu salón. Bueno, le agradecemos una vez más al proyecto Nuestras Canciones que comenzó Fabio Mon en una escuela pública y se sumaron otras y otras del país y artistas y músicos con la idea de renovar el repertorio escolar no solo del 11 de septiembre. Bienvenidas Luz Albergucci y Belén Trejo, gracias por estar aquí. Decíamos que el programa de hoy se llama Día de los y las Maestras, festejar y pensar. ¿Te parece que hay que festejar y pensar? Y en ese caso, ¿festejar qué? ¿Pensar qué? Primero creo que el trabajo docente es reflexión, siempre. Entonces me parece inteligente que sea festejar y pensar, porque no solo se trata, creo, de reivindicar un trabajo que cumple una misión y una función social muy importante, sino también pensar cómo estamos,
cómo vamos a seguir, ¿no? Cómo lo venimos haciendo. Así que me gusta, porque ambas. Es parte del trabajo. Belén. Pienso que sí, que tenemos que pensar qué festejamos, qué recuperamos de esta tradición que se enmarca con una tradición que tiene una veta sarmientina, pero qué de ese legado queremos recuperar para poder festejar y definitivamente poder reflexionar sobre esto, poder pensar cómo encaramos nuestra tarea a partir de este posicionamiento. Bueno, y ya que estás comentando, ¿qué te parece si hacemos, tu trabajo se centra sobre todo en la historia de la educación, un recorrido y nos vamos sumando a lo que vos relates? Bueno, cuando pensamos en el trabajo de enseñar hoy, no podemos desligarlo de aquello que las maestras, los maestros tenemos siempre en nuestra mochila cuando entramos a las aulas, que son esos legados, esas tradiciones, no solamente que provienen de nuestras propias experiencias escolares, sino que también están en las que están imbrincadas nuestras comunidades, que generan parte de las expectativas sociales que hay respecto a nuestro rol y que de alguna medida u otra las docentes vamos enhebrando en la forma de constituir nuestro propio rol. Si pensamos, por ejemplo, a fin del siglo XIX, en un momento de masificación de la escolaridad básica, la idea vocacional de la docencia como un trabajo que se realiza con altruismo, con dedicación, con fuerte entrega, incluso con un fuerte sentido de maternalización de la docencia, porque es importante destacar que tempranamente en nuestro país se produce un ingreso masivo de las mujeres a la docencia. Eso tenía que ver también con que era mano de obra un poco más barata, ¿no? Y que también respondía a las expectativas sociales que había respecto de las mujeres. Así es. Porque constituía esto de enseñar una tarea de extensión de las tareas domésticas que de manera hegemónica se les asociaban. Ahí estamos viendo, sí. Y entonces... No fue el único discurso ni fue la única forma de abordar este rol. Cuando pensamos en cómo se transmiten los saberes vinculados al quehacer docente, siempre hay apropiaciones y también invenciones y creaciones. También tempranamente encontramos muchas maestras vinculadas al feminismo, vinculadas a distintos tipos de activismo social, que generan lazos con las demandas de sus comunidades, que promueven experiencias educativas que exceden lo escolar. Y eso que vimos recién, discúlpame, era la Escuela Normal de Paraná, ¿no? Sí, exactamente. Es un hito fundamental para pensar en el quehacer docente, porque es una escuela que constituye un hito en la creación del normalismo y en su expansión. Claro, porque, empieza a considerarse una profesión en la cual hay que formarse. Sí, sin duda. Y esto de formarse siguió siempre, ¿no, Luz? Sí. Siempre también estuvo en tensión, digamos, no solo fue un elemento como muy importante para pensar el lugar del trabajo de las y los maestras, maestros, profesores, sino que también fue un lugar siempre de tensión, ¿no? ¿Qué formamos? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Sí. ¿Y quiénes? ¿No? Ahora quizás entra también mucha vigencia el quiénes, ¿no? Quiénes forman a esas maestras y maestros. Sí, qué importancia se le dio en algunos momentos a esa formación, a esa actualización permanente y cómo también en otros se retiró esa formación o fue desde los contenidos totalmente diferente. Sí. Bueno, en ese sentido podríamos pensar... Sin ir más lejos, perdón. Formación docente en ESI y formación docente en ESI que fue retirada. Sí. Es una arena de disputa la formación docente. Bueno, un modelo lo tenemos, por ejemplo, en la Escuela Normal de Paraná y cómo se fue extendiendo este modelo a otras jurisdicciones. También podemos pensar cómo a mediados del siglo XX la formación docente pasa del nivel secundario al nivel terciario, junto con discursos que apelan a la profesionalización del trabajo docente, al docente como un profesional con saber técnico que debe poner en ejecución, como vos mencionabas al principio del programa, como quien debe ejecutar y quien debe concretar el currículum prescripto por las autoridades. Claro, ese es un paso enorme porque, digamos, primero era una formación solamente secundaria y vos trabajás en la UNIPE, hoy llegamos incluso a tener una universidad pedagógica. Sí.
ahí digo, sin duda fue un paso importante, pero también puso al docente en un lugar muy tecnocrático, ¿no? Y la verdad es que el docente hace mucho más que aplicar técnicas o que aplicar secuencias didácticas, ¿no? Y entre otras cosas, esto que decíamos al comienzo, ¿no? Tiene que reflexionar sobre lo que pasa y tiene que ser además, bueno, un actor muy reflexivo sobre la realidad social, la actualidad, ¿no? No es solo un trabajo de aplicación, ¿no? De aplicación de técnicas. O sea, no es solo qué enseño, cómo enseño, sino a quiénes por supuesto, enseño hoy. Y en qué contextos. Después vamos a ver cuánto de esto se está incluyendo en la formación actual. ¿Y cómo siguió, Belén? Bueno, podríamos pensar que junto con estos discursos tecnocráticos emergen otras voces disruptivas. Por ejemplo, Marina Vilte y su incansable labor por consolidar movimientos sindicales docentes. Ella tenía muy en primera plana la idea de el quehacer docente como un trabajo y que en las reivindicaciones por mejores condiciones laborales era necesario gestar un proceso de unidad que tuviera perspectiva nacional. Otras voces disidentes las podemos encontrar, por ejemplo, en la maestra Rosa Arenas, una maestra también jujeña, que reivindicaba la centralidad de la cultura originaria, de la cultura de los pueblos indígenas, y de que la escuela podía generar condiciones de posibilidad para que esos saberes ancestrales puedan volver a ser puestos en el centro de la escena. Sí, este último tema que decís también fue yendo y viniendo, ¿no? Recuerdo que cuando se hizo la consulta por la Ley Nacional de Educación, se convocó a los pueblos originarios para que den su aporte, y en otros momentos no solo se los silenció, sino que se los reprimió. Bueno, hoy en día podemos pensar que la educación intercultural bilingüe es una modalidad del sistema educativo, y esto también deviene de una tradición de disputas de distintos actores que han tratado de poner esto en escena, así que es muy pertinente. Le preguntamos a algunos docentes, bueno, ¿cómo es un día de trabajo de ellos, docentes de Salta, Tandil y Catamarca? Hola, soy Evangelina, docente del nivel primario de la ciudad de Tandil. Actualmente me desempeño en la escuela número 31, una escuela rural unitaria bidocente, y en la escuela número 11. Y bueno, mi día como docente comienza muy temprano, 6:40 ya estoy en la escuela, ya que afortunadamente nuestros alumnos tienen la jornada de 5 horas, por lo tanto a las 7 de la mañana los estamos esperando con mucho cariño, mucha alegría para comenzar a desarrollar las diferentes propuestas que planificamos, que están orientadas a la construcción de aprendizaje de manera colectiva e individual. La verdad que yo disfruto mucho de mi profesión, disfruto mucho de estar en el aula, me encanta generar los espacios de intercambio, espacios de escucha que permiten construir y construirnos en un contexto en donde hay manifestaciones de afectividad, donde siempre están presentes ese tipo de manifestaciones. Y la verdad es que al finalizar mi jornada laboral, yo me llevo mis tesoros, que son esas miradas, esos gestos, esas palabras, esos abrazos, que para mí son caricias al alma. Bueno, al llegar a casa, reflexiono sobre las propuestas que realizamos, el impacto que tuvieron las mismas, analizo posibles nuevas intervenciones para seguir generando nuevos aprendizajes. Y bueno, hay días en la semana que continúo con mi formación como docente, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo gratuitamente y de manera continua. La verdad es que esto me permite tener una mirada mucho más reflexiva sobre mis prácticas y bueno, y de esta manera garantizar y proteger el derecho de los niños y niñas.
La verdad es que me gusta mucho ser docente porque me gusta aprender, me gusta conocer a mis alumnos, conocer a sus familias, trabajar en equipo, porque la educación se rehace constantemente en cada práctica, con la riqueza que nos brinda la diversidad y bueno, y esta posibilidad que tenemos día a día de transformar y de transformarnos para ser cada vez mejores. Me encanta el trabajo con los chicos, a mí especialmente. Pero yo, a pesar de todo eso que me agrada de mi trabajo, yo me desespero por ir a mi casa. ¿Sí? Y la distancia es mucho, ¿no? Son muchas horas de viaje. Pero bueno, uno se renueva, aunque esté unas horitas allá. Y vuelve con esa fuerza para continuar la tarea cada semana. Mi nombre es Soledad Baigogia, soy docente de la escuela número 460 de la escuela de Azampay, ubicada al norte del departamento Belén. Un día ahí, bueno, para llegar por ahí es un poquito complicado, pero sin embargo la escuela es hermosa. Desde que llegamos los chicos se aproximan, llegan a la escuela caminando porque bueno, viven alrededor, entonces arrancamos con toda la energía posible. Ellos demuestran constantemente las ganas que tienen de que uno les demuestre el tema que va a llevar para enseñarles en ese día. Y ni les cuento lo que es presentarles algo nuevo para ellos. Ver en sus caras la sonrisa, el agradecimiento por cosas que quizás están un poco alejadas, porque no tienen tantas posibilidades de llegar a las cosas que por ahí accedemos a los que vivimos en la ciudad. Y por ahí brindarles esa pequeña cercanía, es inexplicable la devolución que recibimos de ellos. El mínimo detalle que se les brinde a nuestros alumnos en esos lugares, para ellos es lo más grande que uno pueda darle. Así que diariamente uno trabaja brindándoles lo mejor de cada uno, pensando siempre en que ellos puedan avanzar, en que puedan aprender, pero a la vez que se sientan cómodos. Y donde aprendan que sea un ambiente tranquilo, ameno y fructífero para los contenidos que van a ir aprendiendo día tras día. Mi nombre es Karina Miranda, soy docente, hace 31 años, trabajo en 2 escuelas acá en la ciudad de Belén. Un día, ¿cómo es un día escolar? Bueno, estoy ingresando a la escuela 221 por la mañana, trabajamos por áreas, a mí me tocan las áreas de ciencias, trabajamos de manera articulada e integrada con las otras asignaturas. Tengo a cargo grupos numerosos de 25 alumnos en cada sección. Desarrollo los contenidos de acuerdo a las necesidades de mis alumnos, al contexto, y es una tarea hermosa de ver sus caritas sonrientes al esperarme todos los días y de poder transmitirle todo lo mejor de mí. Y por la tarde, ya en un 3er grado, en una escuela privada, donde las realidades son totalmente diferentes. Bueno, efectivamente, realidades diferentes. Te doy la palabra, Luz. Me quedé pensando en varias cosas. Primero en la frase al llegar a casa, ¿no? Y también otra compañera decía quiero llegar a casa, ¿no? Bueno, ahí un poco, ¿por qué me quedo pensando en eso? Porque hay que valorar que en ese llegar a casa hay mucho trabajo docente también, ¿no? Ahí, te hago una salvedad, y es que en algunos casos además, en esas escuelas rurales los maestros duermen ahí toda la semana y vuelven
Después recién el fin de semana. Exacto. Claro. Digo, y ahí cuando vuelven, aparece, la compañera de Tandil decía, bueno, me formo, ¿no? La formación como parte de esa trayectoria y también como parte de ese trabajo docente, ¿no? Ahí aparece como ese doble lugar de la formación docente. Una es la formación docente en servicio, se le dice, o en ejercicio, que es un poco más lindo que el en servicio. Sí. Y la otra es la de la reflexión de la propia práctica, que es con otros. Y ahí la pregunta a veces es, bueno, ¿cuándo tenemos esos momentos, espacios en las instituciones educativas para pensarnos, para reflexionar sobre nuestro trabajo y nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Así es. Y a veces no hay ni siquiera espacio físico en la escuela pensado para esos encuentros del equipo docente. Belén. No, pienso que esta cuestión de la socialización profesional, que es muy importante para consolidar prácticas, incluso para gestar alternativas a los discursos o las expectativas hegemónicas, es muy importante reivindicarlo como parte de lo que esperamos que sea una de las condiciones más de trabajo docente. Que podamos pensar que la tarea docente no solamente implica el estar frente a un aula o el trabajo con ciertos contenidos, sino que también implica formar personas, realizar esta tarea de transmisión cultural, formarse con tus compañeros y compañeras, integrar parte de comunidades. Sí, y es muy alentador también escuchar que docentes que trabajan lejos, en zonas desfavorables, pero que está presente mucho de la formación, escucharlos hablar de construcción del conocimiento, de trabajar articuladamente, es muy alentador realmente. En esos casos también, qué importante es el rol de los ministerios en cada provincia, ¿no? Porque son ellos los que tienen que hacer el acompañamiento y la capacitación. Sí, sin dudas. El lugar, por ejemplo, de las jornadas institucionales, ¿no? Así es. Hay algunas jurisdicciones que las consideran, un día de clase, porque las maestras y los maestros están reflexionando sobre su trabajo, sobre lo que pasa en las instituciones, y otros lugares, otras provincias, donde pareciera que eso es una pérdida, ¿no? Y esa configuración también hace a esas condiciones de trabajo que bien decía Belén, ¿no? Sí, las jornadas institucionales también es muy importante que los padres mismos también las comprendan por qué son necesarias y cómo eso va a redituar en la tarea docente. Por un lado tenemos hoy docentes atravesados por lo que fue la experiencia de la pandemia. También por la tecnología, digamos, que ofrece cada vez más, se suma la inteligencia artificial. ¿Cómo creen ustedes que inciden todos estos cambios epocales en el desempeño de los docentes? Belén. Justo veníamos pensando en estos temas con Luz cuando veníamos para acá. Desde un punto de vista histórico, las distintas tecnologías que han entrado en relación con la escuela, uno puede pensar las linternas lumínicas, proyectores, cinematógrafos, siempre han generado vínculos, en algunos casos tensos, con la escuela. También podemos pensar que el pizarrón es una tecnología y ha promovido la instalación de ciertas prácticas, desestimulado otras, las y los docentes se han vinculado de maneras creativas, incluso han disputado con ciertas tecnologías. Y lo que veníamos discutiendo hace un rato, creo que todavía el cimbronazo que nos dio la pandemia es muy reciente como para pensar en términos concretos. Nosotros ahí en el equipo de investigaciones Marina Vilte de la CETERA venimos investigando la cuestión sobre todo de las tecnologías digitales en la pospandemia. Claro. Estamos todavía como conociendo un poco, tal cual dice Belén, es prematuro, pero sí podemos o venimos viendo dos cosas. Una es que efectivamente hay una apropiación por parte de las maestras y maestros de esa tecnología que antes era un poquito más ajena,
Y por otro lado, que las condiciones en las instituciones no son las óptimas para que, bueno, esa experiencia con la tecnología durante la pandemia se traduzca en prácticas pedagógicas con inclusión tecnológica. Bueno, digamos que al menos, y no es poco, es el punto de partida imprescindible, se retomó el programa Conectar Igualdad con otro nombre, pero se retomó al fin. Nos vamos al próximo bloque y seguimos festejando y pensando el Día de las y los Maestros. Seguimos entonces con Belén Trejo, Luz Albergucci, y estábamos haciendo esa recorrida que a partir de dónde retomamos, Belén. En la segunda mitad del siglo XX surgen discursos que disputan con esta tecnocratización del trabajo docente y que reivindican su posicionamiento como trabajadores de la educación, como partícipes de grandes luchas sindicales, como personas que reflexionan y disputan sobre cuáles son las condiciones de trabajo docente, las condiciones salariales, las condiciones escalafonarias y las formas en que se transitan esto que veníamos también discutiendo, el concepto de carrera profesional, si podríamos llamarlo tal. Bueno, en ese sentido podemos recuperar a Marina Vilte, que está en pantalla, una educadora jujeña. Esto es muy relevante para también mandarle un saludo a las compañeras jujeñas. Así es. Y el proceso que están atravesando. Y así se llama, por otro lado, en CETERA, la Escuela de Formación. La Escuela de Formación y el Instituto de Investigaciones. Exacto. Una persona muy comprometida con la política y con sus comunidades. Una persona que además, como tantos otros educadores y educadoras que hoy podemos rendir homenaje, ha sido perseguida en la última dictadura cívico-militar. Es parte de las maestras y los maestros que nos faltan. Otra persona que también trabajó en un sentido similar es María Saleme, una docente tucumana, que desarrolló un fuerte vínculo y un fuerte compromiso con la educación popular y con el reconocimiento de sectores sociales subalternos, los adultos, la alfabetización de adultos, los derechos humanos, y desarrolló una extensa lucha y militancia social. Una adelantada, ¿no? Y hoy en día hay espacios de formación, un instituto en la Universidad Nacional de Córdoba que lleva su nombre en homenaje a ella. Bueno, qué importante es que esos docentes sepan por qué lleva ese nombre, ¿no? ¿Querías mencionar algo? No, me quedo pensando en que justamente ahí lo que está tramando es cuál es el lugar de la escuela en cada uno de esos momentos, ¿no? Lo que está en disputa es eso, ¿qué hace la escuela? ¿Para qué está? Sí, y qué abarca, ¿no es cierto? Bueno, y hay nombres que en realidad dicen mucho. Hoy hablamos de una escuela que aloje, que dé hospitalidad, que cobije. Jorge Miramontes, que fue docente, que es licenciado en educación, hizo la letra de este tema. El intérprete y músico es Fernando Autón y se llama Mi Refugio. La escuela es como un refugio, bendito sea el lugar donde se teje la trama de un lazo tan singular. Un aula abierta a 1000 mundos, ventanas para mirar, raíces que nos sujetan y alas para volar. Y en medio del piberío, sembrando curiosidad, vienen y van las maestras, portando su dignidad. Las tizas, los pizarrones, cuadernos y corazón, una fusión prodigiosa de ternura y de pasión. Una caja de Pandora, un viaje a la inmensidad. Los pibes son como barcas, la escuela es el mismo mar. La escuela invita y sugiere, la escuela es ese violín que el barrilete requiere, un vuelo hacia el porvenir. El mundo debe donarse con gran generosidad
generosidad. Para eso están las maestras, haciendo que eche a rodar encuentros y desencuentros, la vida que empieza a andar. Manos que están a la mano, palabras para anudar. Las maravillas precisan de escuelas donde brillar, faros que guíen las naves, tesoros para encontrar. Una caja de Pandora, un viaje a la inmensidad. Los pibes son como barcas, la escuela es el mismo mar. Y la verdad es que la escuela es casi todos los días una caja de Pandora, porque todos los días hay algo que sorprende, hay algo inesperado, ¿no? Todo puede pasar en la escuela. Todo puede pasar, así es. Pero así como todo puede pasar, creo que lo que reivindicaban también las maestras en el bloque anterior, ¿no? Es que la escuela también es ese lugar que abre nuevos horizontes, que puede mostrar distintas realidades, ¿no? Que construye eso público, esa comunidad, ese encuentro, ese de muchos o muchas. Esa construcción de lo común. Esa construcción de lo común, ¿no? Y qué importante en ese sentido la escuela, sobre todo en un contexto actual, donde parece que el valor que prima es el del individuo, el de la competencia, por sobre la cooperación, la solidaridad. Bueno, Así ahí la es. escuela está tramando, me parece un poco. Así es. Y pensaba también, las maestras transmitían una enorme felicidad, ¿no? Pero por otro lado, también sabemos que en este momento, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, faltan docentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué atrae y qué aleja? ¿Qué creen ustedes que atrae tanto como para transmitir esa alegría, esa felicidad de ir cada día? ¿Y qué es lo que aleja? ¿Qué pensás, Belén? Las condiciones de trabajo muchas veces implican salarios muy bajos, implican una fuerte dedicación, implican también políticas que no estimulan la formación docente, que privilegian otro tipo de espacios de formación por sobre la docencia, especialmente como formas de proyectarse, como formas de construir una identidad profesional. Yo también leí de los testimonios de las compañeras un deseo muy grande de estar ahí. Sí. Y creo que eso es últimamente lo que está faltando en las políticas públicas respecto de incentivar la formación docente. Falta poner el deseo. Vamos a escuchar a dos más y te damos la palabra, Luz. Son de Munro y Tigre, de la provincia de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Alejandra Monteuti, vivo en Río Paranaminí, en el Delta de San Fernando. Tengo 35 años y soy docente en una escuela de islas. Toda mi vida viví en el Delta. Fui a una escuela primaria, secundaria, el jardín, toda mi educación fue desde el Delta. Y después estudié desde el Delta, que no fue fácil, pero lo logré para ser docente. La escuela para mí es muy importante. Desde muy chiquita amé la escuela, disfruté la escuela. Mis maestras fueron ejemplos a seguir y son las que crearon un poco este deseo de ser maestra. La verdad es que para mí ser docente en el lugar donde vivo y sabiendo lo que un niño isleño necesita es el placer más grande. La escuela, veo en mis alumnos la que fui yo cuando era chica, así que trato de darles y de que la escuela sea una experiencia con amor y linda. Mi día en la escuela comienza a la mañana. Nosotras vivimos en la escuela porque trabajo en una escuela de permanencia, así que tenemos la casa en la escuela. Así que nos levantamos tipo 8, desayunamos juntas, tomamos mate con mis compañeras de primaria y de jardín. Y después, llegan como a las 10 los chicos en lancha y ya comienza el día laboral con el desayuno, con las primeras clases, el recreo.
después viene el almuerzo, y bueno, y después en lancha regresan a su hogar. Y bueno, y acá la vida sigue, porque nos quedamos en la escuela, así que un rato descansamos, a veces cortamos el pasto, a veces seguimos trabajando, porque es difícil despegarse de la escuela teniéndola acá. Pero bueno, pero en definitiva amo el lugar donde vivo, que es el Delta, y amo mi trabajo como docente porque lo elegí, porque es lo más lindo que nos puede pasar, trabajar de lo que nos gusta y disfrutar y ser conscientes que los chicos necesitan lo mejor de nosotros todos los días, siempre. Así que soy feliz de ser docente. Hola, mi nombre es Silvina, soy maestra y trabajo hace 27 años en el Colegio Santa Rosa de Lima de Munro. En este momento tengo 3er grado, pero pasé por muchos grados a lo largo de todo este tiempo. Bueno, trabajo todos los días con niños de 8 o 9 años, preparo mis clases, corrijo las pruebas, las preparo los boletines y siempre intentando hacer algo nuevo y algo mejor para que ellos aprendan con ganas y con mucho entusiasmo. Además de ser maestra, también soy mamá, tengo mi casa y tengo mis hijos y mi pareja. Así que bueno, cuando llego a casa, aparte de hacer las cosas de la casa con ellos, también sigo preparando mis clases y más de una vez me quedo horas sentada frente a la computadora planificando, haciendo, pero siempre con muchas ganas y amor por la profesión que heredé de mi mamá. Decía esta maestra del Tigre que no fue fácil estudiar. Yo no sé si en el Tigre hay un instituto de formación docente, se ve que muy cerca no lo tenía, pero eso me recordó cuando se quería en la ciudad de Buenos Aires eliminar los institutos de formación docente para concentrarlos en una supuesta universidad, ¿no? Qué importante es justamente porque es mucho más atractivo y porque pertenecer al lugar donde está el Instituto de Formación Docente alienta mucho más a estudiar. ¿Comentarios de estos testimonios? Bueno, a ver, primero que poner ahí en valor la palabra de elegir, ¿no? Sin duda, la docencia es una elección, no es la salida fácil como por ahí algunos gobernadores intentaron instalar. Y es una elección que hoy además está cruzada con una fuerte desvalorización sobre el trabajo docente, que no es nueva, ¿no? Es una desvalorización de hace muchos años, fundamentalmente en la década de 1990 se puso ahí el discurso del colapso, del fracaso educativo, ¿no? La idea del colapso y la lupa era los docentes como los responsables de ese fracaso de la educación, los culpables, ¿no? El docente como culpable. Bueno, ahí hay una desvalorización de ese mandato tradicional del docente e incluso de esas maestras que representaban esa segunda mamá, ¿no? En esos inicios, que después, por supuesto, tenían, como bien decía Belén, ese mandato del Estado, y entonces había ahí como una autoridad que era propia del Estado. Bueno, el Estado ya parece que no es tampoco un actor en el cual confiar, ¿no? Y que se viene vapuleando mucho todo lo estatal hace mucho tiempo. Bueno, y en esto entra también la docencia. Y si a eso le sumamos lo que Belén decía hace un rato, de las condiciones de trabajo, bueno, la elección docente está atravesada por todo esto, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque, también pensando si la formación instrumenta hoy, da suficientes herramientas para que los docentes puedan enseñar a estas infancias y adolescencias de hoy. Ya volvemos. Seguimos entonces aquí y estábamos hablando de la formación docente, estábamos hablando de estas infancias y adolescencias y entonces ¿se sienten, vos creés, los docentes suficientemente instrumentados como para
como para sostener, como para dirigirse, como para trabajar con estas infancias y adolescencias? Yo creo que una cosa es la formación y otra cosa es la disposición, ¿no? Y la formación docente se renueva, los diseños curriculares se renuevan, ¿no? Pero siempre hay desafíos. Y en eso, además de la formación docente, hay también una disposición a que eso que irrumpe la escuela, ¿no?, pueda alojarse, pueda resolverse, pueda tramitarse, pueda conversarse, pueda dialogarse, ¿no? Entonces ahí creo que hay una combinación, ¿no?, entre la formación docente, que por supuesto es central, es sumamente importante, y creo que además de la tradición que tiene nuestro país, que bueno, Belén algo nos decía al comienzo, tiene una renovación constante y además una apuesta en nuestro país a la formación docente permanente y en ejercicio, que es bastante importante como política pública, depende de los periodos. Bueno, pero que sin dudas también hay desafíos que requieren de esa disposición, ¿no?, y de ese tratamiento colectivo. Claro. Y tomando este tema de la formación, pensaba también en la formación inicial. Belén, no sé cuánto ingresa de esta historia de la educación, porque qué importante es que los docentes puedan identificarse con lo que aportaron estas docentes, sobre todo las primeras mujeres, ¿no? Exactamente. En todas las jurisdicciones hay, dentro del tramo de formación general de la docencia, tanto para primaria, inicial, bueno, los programas están armados por 3 grandes bloques. Está la formación específica, según el tipo de disciplina que se vaya a enseñar, la formación general y el trayecto centrado en las prácticas, pero generalmente la historia de la educación es un contenido curricular. Y más allá de, hoy estuvimos recuperando ciertos nombres propios y ciertas imágenes y ciertas personalidades, pero también es importante destacar la labor cotidiana de maestras, maestros que enseñan poniendo el cuerpo, que enseñan poniendo sus saberes, que enseñan poniendo el tiempo que le quitan a otras personas, y que esto también va formando ese entramado, esa argamasa con la cual se construyen múltiples posiciones docentes actuales. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Silvia Duchaski, es autora de un libro que acaba de salir que se llama Pedagogía de la Interrupción. Quiero presentarles un libro que acaba de salir, se llama Pedagogía de la Interrupción, está aquí. Y se me ocurría contar la siguiente anécdota que creo que describe bastante el recorrido del libro. Hace unas semanas fui a buscar a Pedro y Olivia, que son mis nietos, un sábado a la escuela. Ese día se hacía un locrazo, me había dicho mi hija, ella no podía, entonces fui un rato yo, me quedé ahí. Iba llegando a la escuela y al principio entro tratando de sortear un grupo de pibes que seguía jugando al fútbol y obvio no lo iba a interrumpir porque alguien estaba ahí pasando. Atravieso esa zona, entro al patio, muchísima gente, yendo, viniendo, un profesor tocando la guitarra, después le pasaba el micrófono a unos pibes que se pusieron a cantar Muchacha, ojos de papel de esa banda icónica de los 70, después siguieron unas nenas con Shakira. Mientras tanto había grupitos de gente que merodeaba el patio, tomando mate, charlando, sentados en el piso, sentados alrededor de una mesa. Pero lo cierto es que me quedo ahí mirando como si fuese yo la intrusa, como si fuese una extranjera asombrada por algo que en verdad la escuela no es nueva, pibes, madres, padres adentro de la escuela no es nueva, pero para mí era una escena que decía algo. Entonces agarro el celular y le escribo al abuelo de los niños y le digo: la todavía escuela pública, un lugar donde caer y un lugar donde juntarse. Estaba con lentes oscuros, así que si se me caía alguna lágrima, bien disimulada con la sombra de los lentes. Y entonces me quedé pensando que ese todavía no es la amenaza en ciernes de lo que puede acontecer después de octubre,
sino que ese todavía tiene que ver también con la indeterminación de un espacio que puede hacerse y deshacerse todo el tiempo. Y quiero leer una frasecita de, ¿cómo se llama? Guimarães, un escritor brasilero, que le pone en palabras de uno de sus personajes, Riobaldo, la siguiente frase: mire usted, lo más importante y bonito del mundo es esto, que las personas no están siempre igual, todavía no han sido terminadas. El todavía de él no es la amenaza en ciernes, sino es justamente la indeterminación. Lo que hace Pedagogía de la Interrupción es escribir en estado de investigación. Es tomar lo intruso, es tomar lo sorpresivo, es tomar lo inentendible y ver cómo tirar de esa piola para rearmar lo que no tenemos costumbre de armar y ver qué onda, como dicen los pibes, y ver que algo tenga siempre un próximo paso a seguir. Hacer lo que no tenemos costumbre de hacer. Durante la pandemia, sobre esto también va el libro, un grupo de pibes dice: hoy queremos dar clase desde la cama. La profesora, bueno, se indigna un poco y les tira: no, una clase es una clase y se hace sentados en la posición que corresponde a un evento como una clase. Entonces, a mí se me ocurrió hacer como una especie de ficción donde tome el pedido de los pibes. Y la cosa sería así: ok, vayan a buscar una hoja, vayan a buscar una lapicera, vuelvan a la cama. Cuando escuchen algo que les resulte interesante, anoten una palabra o lo que les venga. Y me pongo a leerles un fragmento de Margarita Duras, del Amante. Y de pronto veo que hay pibes que van anotando. Y de pronto me interrumpen y empiezan a hacer un montaje donde desarman la linealidad del relato de Margarita Duras y arman otra cosa. Se armó una escena, juntando lo que no tenemos costumbre de juntar. Y acá viene muy bien lo que dice Henry Millot, artista surrealista del siglo XX, donde dice como si hubiese una apertura que sería un reagrupamiento, que sería un mundo, que sería que puede pasar algo, que pueden pasar muchas cosas. Bueno, de todo esto va y de todo lo que los lectores le pongan cuando lo agarren. Bueno, le agradecemos a Silvia Duchanski. El libro incluye diálogos y escenas inimaginables que sucedieron durante la pandemia. Un comentario, si querés, y también, como vamos cerrando, quisiera que nos digas qué le aporta a los docentes estar sindicalizados. Primero, pensar que su elección tiene que ver también con un trabajo, ¿no? Primero, fundamental, que no es solo un acto de amor o de entrega, que también, porque amamos lo que hacemos, pero es un trabajo. Y como todo trabajo, tiene que tener ciertas condiciones, y en ese sentido se concibe también a ese sujeto docente como un sujeto de derechos, de derecho a ser formado, de derecho a tener condiciones dignas, ¿no? De derecho a ser escuchado, de derecho a tener espacios de construcción con otros. Bueno, creo que todo eso aporta. Y aporta, claro. Hay una reflexión de Galeano que estamos viendo que dice: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Belén, y para ir cerrando. Creo que también es importante pensar que cuando enseñamos no estamos transmitiendo saberes, contenidos, saberes disciplinares de manera cerrada, sino que vamos a hacer un pasaje que muchas veces es generacional, a personas que después van a hacer con ello algo distinto de lo que nosotros y nosotras esperábamos. Van a poder utilizar su creatividad, van a poder transformarlo. Entonces creo que siempre enseñar es enseñar también a hacerse preguntas, enseñar a pensar otros mundos posibles. Claro, y qué importante también entonces atravesar la duda, que es una invitación a seguir pensando, ¿no? Y a veces en la escuela cuesta, ¿no? Porque
se va a buscar respuestas. Entonces, bueno, priorizar las preguntas también es importante. Nos vamos a ir despidiendo con la bibliografía, que también tiene mucho para comentar. Vamos uno por uno y me ayudás, Belén, porque tenemos aquí 2 tomos enormes que ya vamos a mostrar. El primero, bueno, recién vimos, Pedagogía de la Interrupción, de Silvia Duchaski. Y, bueno, allá en Rosario se hicieron estos 7 tomos que vamos a ver ahora, vamos a ver 2, pero en total hay 7, que se empezaron llamando Maestras Argentinas y ahora, Belén... En el devenir pasó a ser Maestras Argentinas y Maestros y Maestres. Es un proyecto colectivo enorme de perspectiva federal en muchos sentidos. Primero por quienes componen el elenco de autores y de autoras que han contribuido a generar estos tomos. Y segundo porque busca recuperar y busca poner en valor las trayectorias de maestros, de maestras de distintos niveles escolares que han actuado en distintas modalidades y experiencias educativas y que logran un alcance federal, es decir, recorrer experiencias de distintas provincias, de distintos exterritorios nacionales. Así que si quieren el contacto, se pueden comunicar por Facebook. Bueno, toda esa recopilación impresionante de reseñas, de biografías, las hicieron Eduardo Mancini y Mariana Caballero allá en Rosario. Lo dije ya una vez hace mucho y lo vuelvo a repetir, es un hermosísimo regalo para el Día del Maestro. Muchas gracias, Belén y Luz. A ver, quiero contarles en primer lugar, porque tengo que agradecerlo, que recibí un reconocimiento de la SAIE. La SAIE es la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Esto fue en la ciudad de Rosario durante una jornada que se hizo, que fue muy importante. Estuviste, Belén, en esa jornada y vamos a escucharlo. El pasado 30 de agosto, la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, en el marco de las 22ª Jornadas de Historia de la Educación, que se celebró en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, realizó en un acto muy emotivo el reconocimiento a la trayectoria de la licenciada Mirta Goldberg, conductora del programa Caminos de Tiza, por su compromiso histórico con la difusión de la educación, en especial de la educación pública. Bueno, lo que vieron ahí era una caricatura realmente muy hermosa que se dio también a Madres de Plaza de Mayo y a La Cetera. Es Abuelas de Plaza de Mayo, es una caricatura que hizo el dibujante e ilustrador Gabriel Ramírez, así que muchas gracias a la SAIE y a su actual presidente Nicolás Arata. Me despido en este programa que hicimos dedicado al Día del Maestro, recordando algo que dijo Leticia Cosestini. La historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Y creo que es muy acertado porque los maestros tienen la fuerza del viento. Son efectivamente fogoneros que cuidan, que alimentan esa llama. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Confianza y cada